aborto, como la eutanasia, sobre muchos temas que nosotros tenemos como cristianos, tenemos que dar respuesta. Y hermanos, no es la excepción, pero voy a pedir que allí en nuestros hogares podamos cerrar nuestros ojos y podamos orar. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias nuevamente por este culto, por este día que nos permites pues venir y escuchar tu palabra, cantarte, orar. Y aunque es a través de este medio, Señor, un poco más impersonal, pues gracias porque nos das la posibilidad de hacerlo. Bendice a mis hermanos en sus hogares, que puedan estar atentos, respetuosos a tu palabra, que no se estén parando, que no estén haciendo cosas durante el culto, Señor. El culto es algo especial para ti, y aunque es en casa, Señor, que podamos tener esa reverencia. Permite que tu palabra sea expuesta con autoridad, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Miren, hay algunas denominaciones muy cerradas. Sin criticar, solamente voy a mencionar que hay denominaciones que han menospreciado la ciencia, que han menospreciado los estudios incluso. Hay denominaciones de veras muy, muy cerradas, donde dicen que la televisión era, por ejemplo, del diablo, que el internet es satánico, y no hacen caso para nada a lo que son los avances tecnológicos y la ciencia. No sé si ustedes sepan, pero en Estados Unidos y también en Sudamérica y en el norte de nuestro país hay una secta, yo le llamo secta, aunque ellos dicen que son una denominación, y se llaman los Amish. Y estos Amish viven alejados de la cultura, de la tecnología, y en su rama más recalcitrante, más fundamentalista, estos Amish ni siquiera usan la corriente eléctrica, la energía eléctrica, porque todos ellos argumentan que esto es del diablo, que esto es satánico. Por eso nosotros es importante que nos manifestemos y tengamos una postura con referencia a lo que es la ciencia, mis amados hermanos. Y quiero comenzar con una pregunta que está en la siguiente lámina. Si nos haces favor, hermano. Yo te hago esta pregunta a ti en casita y a mis hermanos que están aquí. ¿Ser cristiano es sinónimo de ser ignorante? Y yo creo, hermanos, que inmediatamente que tú escuchaste esta pregunta ahí en tu casa, a lo mejor en tu mente dijiste, o lo murmuraste, lo musitaste, dijiste no. Porque nosotros no creemos que sea un sinónimo de ser ignorante. Sin embargo, hermanos, yo debo decirles que en el mundo se nos considera a los creyentes como personas poco letradas, como personas poco estudiadas y como personas ignorantes. Y déjenme decirles que esto a veces es con un poco de razón. El hermano Justo González, uno de los grandes historiadores de la Iglesia, ha escrito 2 libros, Historia del Pensamiento Cristiano y Historia del Pensamiento Cristiano y Historia del Cristianismo. Son 2 libros, muy parecidos los títulos, pero son diferentes. Y él nos dice, con sobrada razón, que los primeros cristianos fueron albañiles, carniceros, pescadores, panaderos y esclavos. Le voy a pedir a mi hermano Elías que le dé una más y ahorita regresamos, Elías. Vamos miren, fíjense cómo dice Hechos 4:13. Y esto lo que estamos diciendo es verdad. Dice ahí, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo significa que estaban predicando con mucha valentía, que lo estaban haciendo muy bien, que su oratoria era una oratoria muy buena. Y dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Vamos a regresarnos ahora sí a donde estábamos. Vamos a regresarnos. Fíjense cómo en la época del Señor Jesucristo, quienes gobernaban políticamente eran los romanos, pero quienes dominaban culturalmente eran los griegos. Y sabemos nosotros que los griegos fueron los iniciadores de muchas de las artes y de las ciencias, de la historia, de la geografía, de la retórica, de la estética, del teatro, del deporte, de muchas áreas. Los griegos fueron dominantes y fueron los que comenzaron con esa cultura. Entonces ellos veían como ignorantes a los cristianos. Y incluso un grabado de esta época, esto lo encontramos en uno de los libros del hermano Justo González. Fíjense, no sé si lo alcanzan a ver, pero es un hombre que está crucificado, pero tiene una cabeza de asno, una cabeza de burro. Y es así como los griegos y los romanos veían a los cristianos. Y es así como hoy en día mucha gente nos ve también a nosotros, como ignorantes, como asnos. Pero vamos a darle una más. Si ustedes se dan cuenta, es cierto, ahí dice, ¿no? De cómo eran estos cristianos, estos apóstoles, eran gente sin letras y eran gente del vulgo.
O sea, eran gente común y corriente que no tenían preparación, eran pescadores en el caso de ellos. Sin embargo, por haber estado con Jesús, estudiaron en la mejor escuela, en la mejor universidad. Estuvieron 3 años con Jesús y la gente se maravillaba porque decía, estos que son pescadores, que son gente del vulgo, que no tienen letras y hablaban con denuedo. ¿Por qué, hermanos? Porque se habían preparado con Jesús. Y el cristiano debe prepararse para que no le sigan diciendo ni le sigan llamando ignorante. En muchas denominaciones dicen de los pastores, no, ustedes no deben ir al seminario, no se deben de preparar. Y también incluso se dice, no, que tus hijos no vayan a la escuela porque en la segunda venida ya viene. Y entonces ha habido como un retroceso, como una ignorancia. Vamos a darle, hermano. Muchos dicen que el cristianismo nada tiene que hacer ante la ciencia, porque argumentan, como está escrito ahí, pues la palabra de Dios, que es nuestra norma de fe y conducta, que es nuestro centro, que es nuestro fundamento, dicen ellos, no se puede comprobar científicamente. Entonces, como su fundamento de ellos, que es la Biblia, no se puede comprobar científicamente, entonces, obviamente, nada tiene que hacer el cristianismo ante la ciencia. Miren, yo quiero decirles esto, hay una ilustración que a mí me gusta mucho. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de Luis Pasteur. Allí en sus casitas, ¿se acuerdan ustedes qué hizo Luis Pasteur? Pues obviamente el proceso de la pasteurización. Y obviamente también lo recordamos porque él pues hizo la vacuna para la rabia. Y este hombre tenía un dicho. El dicho de Luis Pasteur, hermanos, él decía, poca ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia acerca a Dios. Y esto lo digo, hermanos, porque a veces nuestros estudiantes o los maestros de las universidades, porque han leído unos cuantos libritos o porque han leído a lo mejor una revista de ciencia o porque leen libros sobre ciencia, se vuelven ateos o se vuelven agnósticos y empiezan a criticar entonces a los cristianos. Y muchos maestros, muchos estudiantes, muchos profesores cristianos o científicos cristianos tienen a veces una lucha, porque dentro de ese ámbito se les considera ignorantes. Pero miren, déjenme decirles, ¿cuántos han escuchado hablar del genoma humano? Si ustedes no sabían, en los Estados Unidos hubo un equipo que el gobierno de los Estados Unidos contrató para que descubriera, develara precisamente toda la estructura del genoma humano, hiciera el mapa del genoma humano. Y uno de los científicos, en la actualidad es un científico que vive todavía, se llama Francis Collins. Ustedes pueden buscar un libro que está por ahí que cuenta el testimonio de él. Este hombre que tiene doctorados, tiene posgrados, y no dudo que en días cercanos sea nominado a ganar el premio Nobel, porque es un científico de veras con una capacidad inmensa. Y él era ateo, pero cuando estaba descubriendo o estaba viendo en el microscopio y todos los estudios que hacían para develar la estructura del genoma humano, él se convirtió al Señor, porque él dijo, esto no puede ser obra de la casualidad, esto no puede ser obra más que de un ser superior. Cuando él vio todo eso, cómo estábamos estructurados, cómo nuestro genoma humano, nuestro mapa del genoma humano, y entonces él se convierte a Cristo. Y entonces nos cabe esta razón de lo que decía Luis Pasteur. Mucha ciencia acerca a Dios. Poca ciencia, ¿qué hace? Aleja de Dios. Entonces los ignorantes, esos que nada más saben por ahí por una revista o algún librito que leyeron, no saben. Son ignorantes y por eso se alejan de Dios y se vuelven ateos y agnósticos. Vamos a darle otro más, hermano. Ahora, como estamos hablando de la ciencia, yo quisiera que pudiéramos ver aquí qué significa la palabra ciencia. Y esta es una definición de diccionario, de un diccionario enciclopédico. Fíjense, allí en casita, no sé si se alcanza a leer, yo creo que sí, pero si no lo voy a leer con ustedes. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se desprenden principios y leyes generales. Eso es la ciencia. Palabras más, palabras menos, es uno de los conceptos de ciencia. Yo creo que a partir de la secundaria nos enseñaron lo que significa el método científico. Y el método científico consta de estas 4 grandes partes. Primero, como vemos aquí, es observación. Y quiero usar el ejemplo de la ley de Newton, o de Isaac Newton.
¿Qué hizo Isaac Newton? Entre otras cosas, la ley o las leyes de la gravitación universal. Hay hasta una película, ¿no? Donde se le ve que está así, no sé si sea verdad o no, pero en la película así se le ve, donde está él abajo de un árbol dormido y de repente le cae una manzana, y entonces él se despierta y entonces es que ve, ¿no? Pero entonces él observa que la manzana cayó. Ese es el primer parte del método científico, observar. Pero después es una hipótesis, generar una hipótesis que generalmente es a base de una pregunta. Bueno, ¿por qué se caen? Y entonces genera una hipótesis. Bueno, todo lo que sube tiene que bajar, pero ahora lo tiene que comprobar. Eso es solo una hipótesis. Como la teoría de la evolución es solo una teoría. Como la teoría del Big Bang es solo una teoría, aunque la gente lo cree, aunque no se ha podido comprobar. Y el siguiente paso del método científico es la experimentación. Entonces, ¿qué hizo Isaac Newton? Empezó a aventar cosas, ¿no? Aventar cosas hacia arriba y se dio cuenta que esas cosas caían, y lo hizo muchas veces, varios experimentos, hasta que se comprobó que era cierto. Y entonces viene una ley, las leyes de la gravitación universal, que fueron de las cosas que hizo Isaac Newton. Son leyes, es algo que ya está establecido. Esto es lo que nos lleva a pensar en el método científico. Bueno, vamos a darle más, hermanos. La Edad Media, hermanos, o el medioevo, o el medievo, o la Edad Oscura, como ustedes le quieran llamar, le robó el lugar a la ciencia. ¿Por qué? Desde el siglo V hasta el XV, que duró la Edad Media, el pensamiento que reinó fue el pensamiento dicotómico o dualista que imperaba en la Iglesia Católica Romana. Desde antes ya imperaba este pensamiento, pero se vino a hacer más grande con Tomás de Aquino. Este fraile, este sacerdote católico, pues retomó de los griegos muchas cosas, y entonces empezó a enseñar que todo lo que era celestial era bueno y todo lo terrenal era malo. Entonces, obviamente, como la ciencia empieza a descubrir todas las cosas que son de la naturaleza, la Edad Media, la Iglesia en la Edad Media frenó todo esto. Por ejemplo, un doctor o alguien que estaba haciendo, todavía no tenían ese término, pero los que estudiaban un poco la ciencia, los científicos, los alquimistas, la gente que se dedicaba a eso, no podían diseccionar un cuerpo para ver cómo estaba conformado el cuerpo, porque era la única manera, y no podían hacerlo porque era una blasfemia, porque la Iglesia Católica decía que todo eso era pecado. Entonces, la Iglesia Católica frenó el avance de la ciencia durante toda la Edad Media y todo el periodo oscuro que nosotros conocemos. No fue sino hasta después, en el Renacimiento, y después en la época de la Ilustración, que la ciencia empezó a crecer, cuando se empezó a usar de más la razón, que también usar la razón al extremo también nos llevó a situaciones que no son buenas. Fíjense, uno de mis personajes favoritos de la historia de la Iglesia, que escribió un libro que es de mis favoritos, se llama La Ciudad de Dios, con sus reservas. Ese libro, ¿verdad? Es Agustín de Hipona. Él fue antes de la Edad Media. Y Agustín de Hipona decía, fíjense, ahí está, él dijo que no podía mirar a una lagartija porque era indigno delante de Dios. Él decía, yo no puedo voltear mi vista a ver la naturaleza, porque entonces quito la vista de Dios y eso es indigno. Y ese era el pensamiento. Por eso la ciencia se quedó estancada. Ahora, vamos a darle uno más. Fíjense, hermanos, lo que dice el Salmo 94:10. Vamos a leerlo todo, pero sobre todo poniendo atención a esta parte. El que castiga a las naciones no reprenderá. Y fíjense lo que dice ahí. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? ¿Quién es el que enseña al hombre la ciencia? ¿Quién le ha permitido al hombre descubrir? Porque miren, muchos de cuando dicen, no, pues es que es un inventor. Bueno, quizá han inventado, pero yo digo que más bien han descubierto cosas que Dios les ha permitido. Porque Dios es el que enseña al hombre la ciencia. Dios no está peleado con la ciencia. La iglesia no debe estar peleada con la ciencia. El cristiano no debe estar peleado con la ciencia. Vamos a darle, hermano. Ahora, vamos a ver la primera parte de esta predicación. Todo esto fue un introductorio. Esta predicación va a constar de 3 puntos. El primero es el más largo. Los otros 2, el segundo y el tercero, van a ser cortitos. Pero hermano, escucha bien. El cristiano debe prepararse, el cristiano debe cultivarse, el cristiano debe ser profesional. Ya basta de que digamos, pues es que es para Dios, no importa que le hagas como sea.
Al fin que es para Dios. Precisamente, hermano, porque es para Dios hay que hacerlo bien, hay que hacer cosas profesionales, hay que hacer cosas buenas para Dios. Mira, como el subtema de esta predicación es 10 veces mejores, estoy aluciendo pues a Daniel y sus amigos, ¿verdad? Allá en el pasaje de Daniel, precisamente. Capítulo 1, versículos del 1 al 4, vamos a leer. Y yo le voy a pedir a mi hermano Elías, que está aquí, que me ayude a leer, hermano, para que me dé la voz. Ayúdame a leer ahí, hermano. ¿Cómo? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Muy bien, ahí seguimos. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjense, estos muchachos que fueron deportados a Babilonia, estos judíos, eran personas que ya venían enseñados en toda sabiduría y en ciencia. Es decir, los judíos no menospreciaron ni la sabiduría ni la ciencia. Estos muchachos ya iban capacitados. Claro, fueron a ser capacitados a la universidad más grande de aquella época. Fueron con los babilonios. Recordemos que los babilonios tenían un imperio tremendo. Ellos fueron los inventores, los babilonios fueron los inventores de la escritura, la famosa escritura cuneiforme. Ellos inventaron la rueda. Ellos tenían una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Eran una cultura tremenda. Y entonces ellos ya venían preparados, estos judíos, pero ahora iban a una de las universidades, a la Universidad Autónoma de Babilonia. Iban a prepararse, no es cierto, es una broma, porque luego hay gente que se la cree. Y entonces, hermano, el cristiano debe prepararse. Porque cuando te llamen para otro lugar, cuando te llamen a servir a otro lugar, tú vas preparado. Lo que te abre la puerta, hermano, para otras situaciones es que tú vayas preparado. El cristiano debe ser cabeza, no cola. Bueno, vamos a darle, hermano. Y ahorita vamos a hacer un recorrido muy interesante. Aquí te voy a mencionar 3 científicos que fueron cristianos, que fueron calvinistas reformados, porque nacieron estos 3 científicos, nacieron en lo que eran los Países Bajos, Nederland, hoy se conoce como Holanda. Entonces ellos eran calvinistas, eran reformados, eran cristianos. Fíjate, el primero que te quiero mencionar es Hans Lippershey. Ahí está. Él, hermano, a mí me impresiona cuando yo predico de esto, me emociono, hermanos, porque a veces no conocemos nuestras raíces, nuestra historia, y nos dejamos ningunear por los paganos. Fíjense, Hans Lippershey inventó el primer telescopio en 1600, 9 años antes que Galileo Galilei, porque Galileo Galilei presentó su invento en 1609. Y Hans Lippershey, un año antes de que Galileo presentara su telescopio, en 1608, él sacó la patente, registró la patente de su invento. Vean ustedes, hermanos, no se queden con lo que yo les digo, investiguen más. ¿Ustedes imaginan la ciencia sin el telescopio? Yo no. Imagínense la astronomía. Hoy sabemos, ¿no? Hay telescopios potentes como el Hubble y ahora en la Estación Internacional Espacial hay uno más potente todavía. Pero todos esos telescopios, amados hermanos, sus principios son estos. Y este hombre era un cristiano, era un hombre que amaba a Dios y era un científico. La ciencia no está peleada con el cristianismo, hermanos. El cristianismo promovió por muchos años la ciencia. Esto es interesantísimo. Vamos a darle otro más. Cuando yo estaba en la media superior, yo fui al CCH Sur, de las mejores escuelas que hay en México. No es cierto, me dejaron leer un libro que hasta la fecha lo recuerdo y lo tengo ahí. Es un libro que está muy baratito ahí en Gandhi, vale 20, 25 pesos. Se llama Cazadores de Microbios. Y en ese libro tú vas a encontrar que en primera fila está este hombre, cristiano también, su padre era anciano de una iglesia allá en los Países Bajos, Anton van Leeuwenhoek. Este hombre fue considerado el padre de la microbiología. Y este hombre inventó el microscopio. Aquí sí hay una polémica porque se dice que Hansen
también inventor de un microscopio, fue primero. Lo que yo investigué es que fueron a la par. Hansen en su lugar y Leeuwenhoek en el suyo, pero él inventó un microscopio. Aquí tenemos, miren, este es como el prototipo del microscopio, ¿no? Hasta de verlo nos da risa, ¿no? De ver los microscopios modernos, pero este es el principio básico, hermanos. Y este hombre que inventó el microscopio, que yo no me puedo imaginar la ciencia sin el microscopio, imagínense en estos tiempos de pandemia, pues han podido identificar esos virus porque hay microscopios para ver esos virus, esas bacterias. Bueno, este hombre en aquel entonces desenmascaró la teoría de la generación espontánea. ¿Cuántos recuerdan que en la secundaria o en la primaria también nos dejaban poner en un frasquito de esos de Gerber tantito caldo o un pedazo de carne y después se cerraba herméticamente y entonces empezaban a brotar mosquitas de ahí, ¿no? Mosquitos. Y entonces la gente decía, pues mira, y eso se creyó por muchos años, por muchos siglos se creyó que la vida emanaba espontáneamente, por eso se llamaba la generación espontánea. Pero él con su microscopio se dio cuenta que cuando el caldo se metía ahí, cuando la carne se metía ahí, ya llevaba ahí las larvas. Y entonces desenmascaró esta teoría. Y él, siendo holandés, hermano, fue nombrado miembro de la Royal Society de Londres. Una cosa increíble para su época. Es cristiano, hermanos. Y todavía más a mi favor, calvinista, reformado. Vamos a darle otro. Este científico, Cornelius Drebbel, fue pionero en los estudios del termómetro. ¿Para qué sirve el termómetro? Para medir la temperatura ambiente y la temperatura corporal. Ahorita van a estar de moda los termómetros, ¿no? En todas partes del mundo hay que tomar la temperatura a las personas. Si no hubiera sido por estos hombres, no tendríamos el termómetro. También fue pionero en la invención del barómetro. ¿Para qué sirve el barómetro? Para medir la presión atmosférica. Inventó también el primer submarino antiguo. Miren, aquí está una foto. Esta es una recreación que hay allá en los Países Bajos. En 1620. Fíjense, él trabajaba para la Real Marina Inglesa. Y entonces hizo este submarino que incluso usaba remos. Pero este submarino, hermanos, lo probaron en el río Támesis. Y este submarino pudo estar sumergido a 5 metros de profundidad y hacer un viaje de 3 horas. Desde Westminster a Greenwich. ¿Y saben quién iba en ese viaje? Obviamente iba Cornelius Drebbel, pero iba Jaime I, el rey de Inglaterra. Y esto no lo conocemos, hermano. Y a veces nos dejamos marear. Y si supiéramos esto, podríamos tener argumentos para decirle, mira, los cristianos no somos ignorantes. Los cristianos somos promotores de la ciencia. Ahora vamos a ver otro. Este ya no es calvinista, pero también es cristiano. Él fue heredero más bien de la tradición anglicana, porque era inglés. Sir Isaac Newton. Fíjense, hermanos, después de un estudio minucioso de sus escritos, se ha llegado a la conclusión de que Newton no solo fue un gran hombre de ciencia, sino también un gran teólogo, un verdadero creacionista y cristiano. Tiene muchos estudios, muchos sermones y estudios de la Biblia. Y Newton, aparte de haber, ya vimos, ¿no?, que generó o descubrió esa ley de la gravitación universal, pues también fue uno de los padres de la física. Nada más ni nada menos. Y digamos que está en el Salón de la Fama de Inglaterra. Su nombre está ahí en la abadía de Westminster, donde están todos los nombres famosos de Inglaterra. Donde están ahí los Beatles y Elton John, y que en mi manera de ver, pues ni deberían de estar ahí, ¿verdad? Pero bueno, sí tenía una razón de ser. Vamos a darle otro más. Ahora, hermanos, aquí quiero que me pongan mucha atención. Estamos por terminar ya el primer punto. Todas las áreas de la vida han de ser redimidas para su gloria, para la gloria de Dios. Todas las áreas. Mira, el Salmo 81, en la versión Dios habla hoy, traduce así, hermano, la versión Dios habla hoy, incluye este título en el versículo 1. Dice, del maestro del coro con la cítara de Gat, de Asaf. Y quiero explicar eso porque muchas veces ni entendemos. ¿Qué era una cítara? Bueno, los salmos se debían cantar, eran cantados, eran alabanzas a Dios. Y eran acompañados de instrumentos. Y aquí dice que específicamente este salmo debía ser acompañado específicamente con un instrumento, con una cítara, que era una especie de una arpa, una arpita chiquita.
Y entonces esa arpa o esa cítara era de Gat. Gat era una de las 5 ciudades filisteas. Es decir, esa cítara la habían hecho los filisteos. ¿Cómo la obtuvieron los judíos? Pues muy fácil, porque cuando ellos peleaban contra los filisteos y les ganaban, se traían el botín de guerra. Y esa cítara es probable que fuera con ese botín de guerra. Pero a mí me impacta mucho, porque mucha gente es espantada y dice, ¿verdad? Ay, ¿cómo voy a usar la tecnología? ¿O cómo voy a usar un celular? ¿O cómo voy a usar una tablet en la iglesia? Mientras la uses para la gloria de Dios, si estás en la iglesia y la estás usando para pues ver los himnos, para leer la Biblia, es correcto. Si la usas para otras cuestiones, es incorrecto. Ahora, yo creo que es mejor traer una Biblia física de papel porque tiene muchas ventajas, pero eso hablaremos en otra predicación. Una de sus ventajas es que puedes subrayar, puedes escribir ahí en tu Biblia. Miren, hermanos, esta cítara la redimieron los judíos. La quitaron de ese uso vil, del uso con la que los filisteos la usaban para adorar a sus dioses, y ahora la usaban para adorar a Dios. Y nosotros los cristianos debemos redimir todas las ciencias, todas las artes. Nosotros no debemos decir, ay, es que el teatro es de Satanás, es que el cine es de Satanás. ¿Cuántos han visto las crónicas de Narnia? Películas excelentes, preciosas. Y esas películas fueron basadas en las novelas de un gran cristiano, de Charles Staples Lewis. Y este hombre trató a la Europa que le tocó vivir a él, esa Europa que creía en fantasías, que creía en elfos, que creía en todos esos troles y todas esas cosas. Él trató de compartirles el evangelio de una manera creativa. Porque, hermanos, todas las áreas han de ser redimidas para la gloria de Dios. Todas. La literatura, el teatro, la historia, la geografía. Todas las áreas. ¿Por qué no hay películas cristianas? O casi no. Porque has ido a las librerías cristianas y has comprado películas cristianas. Hermanos, son una porquería. Al menos hablando de producción, hablando de que se le invierte. Son películas, dirían por ahí, chafas. Y yo creo que el cristiano debe invertir dinero. Miren, Mel Gibson, que no es cristiano, no es evangélico, es católico, invirtió millones en hacer la película de la vida de Cristo, ¿no? La pasión de Cristo. Un peliculón. Invirtió millones. Bueno, vamos a darle, hermano. Fíjate, aquí solamente te voy a mencionar, esta es una lista pequeñita de algunos cristianos que han sido científicos o científicos cristianos, como lo quieras tomar. Johannes Kepler, a todas luces conocidísimo, Sir Isaac Newton, que ya vimos, Sir Alexander Fleming. ¿Saben qué hizo Alexander Fleming? Descubrió la penicilina. ¿Qué sería del mundo hoy en la actualidad? Hoy que estamos viviendo esta pandemia, todos esos antibióticos, aunque son antibióticos más avanzados, tienen el mismo principio, hermanos. Este hombre desarrolló algo que le hizo tanto bien a la humanidad. Evitó tantas muertes, tantas amputaciones en la guerra. Ahí está. Ernest Rutherford. Este hombre trabajó en la física cuántica. Él junto con Albert Einstein trabajaron en las situaciones de la bomba atómica. Robert Rastrow es un científico que ha trabajado muchos años en la NASA. Gerhard Dirks diseñó el sistema de memoria de la IBM. Rupert Sheldrake, director de bioquímica de Cambridge, una de las universidades más afamadas del mundo. Owen Gingerich, astrofísico de Harvard, otra de las universidades más famosas. Raymond Amadian, inventor del estudio por resonancia magnética. ¿Se imaginan hoy la ciencia de la medicina sin la resonancia magnética? Fue un avance tremendo, hermanos. Y eso lo inventó un cristiano. Sir John Eccles, premio Nobel en el área de la neurobiología. Francis Collins, el que les mencioné hace rato, director del proyecto Genoma Humano. Es una lista breve, hermanos. No es exhaustiva. Hay más todavía. Pero es una lista que nos ayuda a entender que cristianismo y ciencia no están peleados. Vamos a darle. Y ahora sí entramos al punto número 2. Este es cortito. El cristiano, hermanos, no solo debe educarse, cultivarse,
debe dejar de ser ignorante, debe de estudiar lo más que pueda, debe hacer licenciaturas, posgrados, maestrías, doctorados, lo más que se pueda, para la gloria de Dios. Pero a veces hay peligro de perderse. El que estudia mucho, por eso la Biblia dice, ¿no? Las muchas letras te han vuelto loco. Porque a veces las muchas letras hacen que la gente se confunda, hacen que la gente se pierda. Y aquí vemos, el segundo principio es no contaminarse. Y a mí me duele en lo profundo hablar de este hombre, Vincent Van Gogh, porque es uno de mis pintores favoritos. Yo desde los 12 años, me acuerdo que empecé a trabajar y mis primeros sueldos, por lo menos unas 12 semanas, compraba mis fascículos de historia de la pintura. Y a los 13 años yo tenía ya mi enciclopedia de la pintura. Me fascina, me encanta la pintura. Y este es uno de mis pintores favoritos. Y debo decirlo, este hombre, Vincent Van Gogh, aquí está de joven, era hijo de un pastor calvinista también. Y él estudió para ser pastor. No consiguió el grado de pastor, pero consiguió el grado de evangelista. Y lo mandaron a trabajar a Bélgica, entre los mineros de Bélgica. Algo pasó ahí, la historia no está bien definida, pero su denominación lo disciplinó por algo que hizo. Entonces tuvo que abandonar ese trabajo que hacía y se fue a Francia a vivir con su hermano Theo Van Gogh, que por cierto, mucho de lo que se sabe de la vida de Van Gogh es por las cartas que se escribía con su hermano. Y mucho de lo que se sabe es a través de esas cartas. Y su hermano lo sostuvo porque Van Gogh en vida nunca vendió un cuadro. Incluso él tenía esos conceptos bíblicos, esos conceptos cristianos en su corazón, porque cuando muere su padre, él pinta un cuadro donde, pues obviamente se ve ahí las imágenes bíblicas. Y él lo tenía presente. Pero al irse a vivir a Francia, quiero que le des uno más, por favor. Esa es una imagen ya de más grandecito, es un autorretrato. Uno de los autorretratos que hizo Van Gogh de él, ¿no? Y al irse a vivir a Francia, empieza él a desviarse porque empieza a infiltrarse en la vida nocturna de Francia, en los cabarets, empieza a tomar, a drogarse, a fumar. De hecho, la imagen que sigue también es un autorretrato. Ahí se le puede ver ya, ¿no? Con la famosa oreja cortada, ¿no? Y aquí hay dos teorías. Se dice que esta oreja se la cortó y se la mandó a una prostituta que lo desdeñó, que lo despreció. Pero también hay otra teoría que dice que se peleó con otro de los grandes pintores, con Paul Gauguin, y que después de esa pelea estaba tan deprimido y tan drogado que se cortó la oreja. No sabemos cuál haya sido, pero fue realidad, tanto así que él hizo ese autorretrato. Dale otro más. Él empezó a tener, no sabemos si esto ya le venía o realmente ahí en Francia, a través de la droga y todo lo que empezó a hacer, empezó con trastornos mentales. Incluso parte de sus pinturas se puede ver eso, ¿no? Se puede ver cómo ya él proyectaba la luz y proyectaba sus pinturas de una manera pues diferente, ¿no? Sabemos ese cuadro hermosísimo, famosísimo, Los girasoles, el más famoso quizá, y hoy sus cuadros valen millones de dólares, pero en vida él no vio ni un centavo. Y lo triste es que este hombre se quitó la vida. Con una pistola se disparó y se quitó la vida. Porque se dejó contaminar. Entonces el segundo principio es que nosotros no debemos dejarnos contaminar. Sí hay cosas que son importantes en la ciencia, pero lo más importante es Dios, y nosotros no debemos dejarnos contaminar por nada de lo que hay afuera. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Porque hay muchos que cuando ya saben muchas cosas se sienten superiores. Creen que saben más que Dios y se empiezan a perder y a dejar de lado a Dios. Y esos primeros científicos que vimos nunca dejaron de lado a Dios. Le dieron la honra y la gloria. Y ellos sabían que el que les estaba permitiendo descubrir y hacer todos esos inventos era Dios. Porque ya vimos en el Salmo, Dios es quien le enseña la ciencia al hombre. Y vamos a ver la tercera y última. Les dije que estas eran rápidas. Esta es más rápida todavía. La tercera cosa que yo quiero que veamos, hermanos, es que no es lo mismo inteligencia que sabiduría. Miren cómo dice en Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría, y luego usa la palabra inteligencia. ¿Por qué usa las dos? Porque eran cosas diferentes. Muchos pueden ser inteligentes. Incluso hoy se habla de varios tipos de inteligencia, ¿no?
y se habla también de la inteligencia emocional. Puedes ser un gran científico, un gran matemático, pero no tener nada de inteligencia emocional. No sabes cómo tratar a los demás, no sabes cómo relacionarte. Incluso muchos científicos se ha dicho que son introvertidos. Pero entonces aquí se habla de sabiduría y de inteligencia. Daniel era un hombre inteligente, sus compañeros eran hombres inteligentes. Y dice ahí, en todo asunto de sabiduría y inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Acuérdense, en la antigüedad no había el título de científico, todavía ni siquiera de alquimista, eso fue después. Aquí se les llamaba magos o se les llamaba astrólogos, pero era una especie de alquimistas, de científicos que mezclaban los avances tecnológicos, científicos que había en aquella época. Y de entre todos estos astrólogos y todos estos magos, Daniel y sus amigos fueron hallados no una, no dos, no tres, 10 veces mejor. 10 veces mejor. Ahora, vuelvo a lo mismo. Puede ser muy inteligente, pero la sabiduría, ¿quién la da? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muchos científicos son ateos, son agnósticos, la mayoría. Yo quisiera citar, nada más con esto termino, el ejemplo de uno de los grandes científicos mexicanos, Jaime Torres Bodet. Incluso una de las escuelas del Politécnico lleva su nombre, o un auditorio, no me acuerdo si es una escuela o un auditorio, lleva su nombre. Y este fue un hombre, fue incluso secretario de Educación de México. Un hombre que incluso también fue canciller en diferentes países del mundo. Se comprobó que él era gay. Y no estoy diciendo que por ser gay, ¿verdad? Pero se quitó la vida, se suicidó. Porque son hombres que, a pesar que saben mucho, que tienen mucho conocimiento, no está la sabiduría de Dios en ellos. No está la sabiduría de Dios en su corazón. Entonces, no es lo mismo sabiduría que inteligencia. Y el cristiano puede tener las dos. Puede ser inteligente, pero puede ser también sabio. Pero para esto tenemos que estar consagrados para la gloria de nuestro Dios. Yo espero, hermanos, que esta predicación les sirva para entender que el cristiano no está peleado con las cosas científicas. Que no te apantallen cuando ves gente que maneja tecnología. No te apantalles, hermano, estudia. Manda a tus hijos que estudien, que se preparen. Sí, el Señor ya viene, pero sería mejor que el Señor nos encontrara lo mejor preparados posible. En los dos ámbitos, en el ámbito científico y también en el ámbito de la sabiduría. Porque así dice la Escritura, que el Señor Jesucristo crecía en estatura y en gracia delante de Dios. Así que, hermanos, vamos a terminar esta predicación y yo espero que pues haya sido de bendición para tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz. Gracias por todos esos científicos cristianos que tú levantaste para mostrarle al mundo, Señor, que tú eres quien enseña al hombre la ciencia. Quien tú eres el que permite